Estamos el día de hoy con un invitado muy especial. Vamos a estar analizando los recientes acontecimientos en Medio Oriente, Eurasia, porque estamos llegando a un momento crítico del proceso de transformación en Medio Oriente, ¿no? Sobre todo desde la perspectiva de lo que el imperialismo estadounidense necesita, ¿no? Para sobrevivir. Recordemos que estamos en un proceso de transformación geopolítica global que viene gestándose con mucha fuerza y el imperialismo norteamericano ha recibido importantes golpes. Estamos bien lejos del horizonte unipolar que ellos querían imponernos, sustentado en el gobierno único y basado en la hegemonía estadounidense. Pero bueno, una región que es bastante importante desde el punto de vista de ese cambio geopolítico es Medio Oriente. Medio Oriente, que es una construcción de Occidente, mejor dicho, sería más adecuado decir el Asia Occidental. Para eso estamos aquí con un invitado muy especial, que es el profesor Vladimir Adrianza. Él es doctor en Seguridad de la Nación y también experto analista de la geopolítica mundial. Bueno, Vladimir, bienvenidos. Es un placer para mí tenerte acá el día de hoy, en la tarde de hoy. Vamos a estar hablando, por supuesto, enfocándonos principalmente en Medio Oriente, pero el mundo de hoy está interconectado y los procesos geopolíticos son fenómenos complejos. O sea, realmente al final tendremos indudablemente que tocar un poco el papel de Europa, el papel de Estados Unidos y, por supuesto, qué es lo que se espera para nuestros pueblos del sur global. Nosotros en Venezuela estamos enfrentando importantes retos en defensa de nuestra soberanía, en defensa de nuestros recursos naturales. Ahorita estamos transitando una importante temporalidad para concretar y reforzar mucho más nuestra democracia, para concretar ese proceso electoral del próximo 28 de julio. Un proceso electoral que a todas luces nos garantiza paz en nuestro territorio, pero que también desde la perspectiva de Estados Unidos no hay un interés de que ese proceso electoral se lleve a cabo en buena lid, ¿no? Pareciera que la agenda opositora está centrada en una agenda de desestabilización y no en una agenda democrática de candidaturas electorales y de elecciones. Eso también lo podemos ver un poco al final, profesor Vladimir, porque es importante analizar cómo todos estos fenómenos globales repercuten en nuestro suelo patrio. Entonces, bueno, estamos nosotros iniciando el programa de hoy con una profunda tristeza, recordando y expresando la solidaridad con el pueblo iraní, producto del fallecimiento de su presidente y de su ministro de Relaciones Exteriores en un trágico, fatídico accidente de helicópteros este fin de semana. Realmente esta noticia nos llena a todos y todos de tristeza porque Ebrahim Raisi era un gran líder del sur global y había podido ejercer una política sumamente proactiva de estabilización profunda de una región muy maltratada por el imperialismo israelí y por el imperialismo estadounidense. Igualmente, Ebrahim Raisi, presidente de Irán, logró desarrollar una estrategia geopolítica para alinear todas las fuerzas progresistas de la región en contra del sionismo israelí. También para establecer nuevos caminos diplomáticos con países de mucha relevancia como lo es Arabia Saudita, ¿no? Teníamos una Arabia Saudita que tenía
que no había tenido relaciones diplomáticas con Irán, y justamente en la política estratégica de este presidente y del pueblo sabio, el pueblo iraní, se avanzó en esa dirección, entendiendo que estas dos potencias regionales son claves para la estabilidad de toda la región. Un Irán lleno de dignidad es lo que deja Ebrahim Raisi como presidente, ¿no? Y estamos seguros que ese legado pues será continuado dentro de este importante país, que es un bastión fundamental de la multipolaridad y de este nuevo orden geopolítico internacional. Vaya pues toda nuestra solidaridad con el hermano pueblo iraní, y también vayan pues todas las reflexiones e investigaciones necesarias para aprender y para crecer como pueblos, y para defender a nuestros líderes de los ánimos imperialistas. Bueno, Vladimir, sin más preámbulo, adelante. Bueno, primero que todo, gracias por la invitación, Daniela, doctora Daniela Rodríguez. Saludos a Nieves Valdés y a Tamar Sánchez, aquí en la emisora. Y evidentemente, como tú has acertadamente arrancado el programa, yo lo voy a agregar un comentario, que es que cuando uno ve la procesión prácticamente allá en las exequias que se realizan de Ibrahim Raisi, alguien muy querido para mí me dijo, tuve que parar de verlo por el hecho de que me recordó los tiempos en que le dimos la despedida al presidente Hugo Chávez. Eso es un comentario que yo creo que de alguna manera refleja el profundo impacto que ha recibido el pueblo iraní con el martirio justamente de Ibrahim Raisi, su presidente, y de su ministro de Relaciones Exteriores, el señor Hossein Amiradolayan, perdonen la pronunciación. Definitivamente es una circunstancia sumamente dura. El pueblo de Irán está pasando por momentos sumamente difíciles. Se ha comentado justamente sobre ese accidente de helicóptero en el cual mantuvo en vilo no solamente su pueblo, sino al mundo entero, a ver qué había pasado, qué era lo que había sucedido. Se dieron noticias en un principio de cierta esperanza, pero al pasar de las horas definitivamente se vio que no era así. Y el hallazgo del helicóptero totalmente calcinado, estrellado en la ladera de una montaña, indiscutiblemente dio la noticia final, la terrible noticia final. Evidentemente, esa situación nos lleva, por una parte, lo que muchos medios, algunas personas señalan, es que al accidente debe ser investigado a fondo. Por ahora es un accidente. Sin embargo, llama la atención los gritos que, según algunos medios de comunicación, la gente lanza desde la multitud, responsabilizando en este caso a los Estados Unidos y a Israel. Entonces, cualquiera sea lo que vayan a arrojar, porque definitivamente deben arrojar las investigaciones que se van a hacer en los próximos tiempos, y en tiempos muy breves, de paso, debería indicarnos que Irán es un país que, por supuesto, ha recibido ataques muy duros. Recordemos que han matado el Mossad, concretamente israelí, mató a varios científicos del área nuclear en años pasados. Luego el asesinato de Qasem Soleimani por parte de los Estados Unidos, guiado prácticamente por Israel, lo cual significó el golpe a un líder que, quién sabe, hubiera a lo mejor sido una opción presidencial más adelante en el Irán.
Entonces, y ahora justamente sucede este hecho, el cual no solamente golpea al pueblo iraní, sino que golpea a todos los que creemos en un mundo multipolar, multicéntrico, pluricéntrico y multipolar, como lo hablaba el presidente Hugo Chávez, en la construcción de un mundo mucho más justo, mucho más equilibrado, y no en la hegemonía de un país que pareciera ser que luego de expandirse por toda la América y controlar toda la América, se puso como objetivo el mundo, y hoy en día está en una situación de decadencia sumamente grande y un problema interno atroz, porque definitivamente es un problema sumamente grande. Ya tendremos tiempo para comentar esto en esta oportunidad y en otras oportunidades, porque yo creo que va a haber que tratar el tema justamente de la crisis interna en los Estados Unidos en algún momento. Total de que todo esto nos agarra en un proceso. Tú decías algo que para mí, yo voy a permitirme comentarlo, estimada Daniela, que es el hecho de que no solamente el juego que está intentando hacer la oposición nacional, la cual definitivamente es predecible. Ellos desde 2001 vienen haciendo el mismo juego, son prácticamente el mismo equipo. Ellos no creen en democracia, ellos creen en una plutocracia, una dictadura disfrazada de plutocracia, porque ni siquiera va a ser una democracia, y ese es el juego que vienen jugando durante muchos años. Hay diferentes elementos en nuestra historia, recordemos 2014, 2017, y si vamos al tiempo del presidente Chávez, todo lo que fue 2001, 2002 y 2003, en el que indiscutiblemente el pueblo venezolano vio de todo, pero es que no solamente es ese tipo de políticos locales, o ese tipo de políticos locales en un país, en este caso Venezuela, que han sido apoyados por los Estados Unidos. Vemos el caso actualmente del caso de Milei, el escandalazo que ha hecho Milei allá en España, la situación que hay de impasse diplomático entre Argentina y España en este momento, pero si vamos a unos meses anteriores, unos años anteriores, vemos el caso de lo que es Colombia, con todo lo que fue la política de Duque y antes de él, de Uribe. Una política desastrosa, una política orientada justamente a desarticular, entre otras cosas, los esfuerzos de integración en la América Latina. Eso es parte justamente de la geopolítica, o para decirlo en sus palabras, de la política exterior que los Estados Unidos de América vienen desarrollando con sus adláteres, con sus aliados, con sus subordinados, por decirlo así, en los países de lo que ellos consideran su patio trasero, es decir, una periferia que ahora les pertenece a ellos, tal como intentaron reivindicarla ya desde hace mucho tiempo en Mar del Plata, en 2005, y quitándole prácticamente el modelo que el Imperio Español implantó aquí en la América durante más de 300 años, y que fue Simón Bolívar, el hombre que liderizó todos nuestros pueblos para acabar literalmente con lo que fue el imperio colonial español. Entonces, la historia a veces se repite, unas veces por comedia, otras por tragedia, como dicen, o por tragedia y luego por comedia, como decía Carlos Marx, y eso justamente es parte de lo que estamos viendo en estos momentos. Sí, y fíjate, Vladimir, estos fenómenos que estamos analizando de la geopolítica son cada vez más complejos debido a la emergencia exponencial, a la evolución exponencial de la tecnología. Desde hace rato ya aquí en Venezuela se viene analizando lo que es la guerra híbrida, ¿no? Y lo que son también las guerras de baja intensidad. Pareciera que Estados Unidos e Israel están poniendo toda la energía en la financiación de operaciones especiales y operaciones encubiertas para poder lograr los objetivos que por medios de guerras convencionales no tienen la capacidad de lograr en este momento. Recordemos que ellos mismos han admitido que su sistema de defensa, además de que necesita actualización, depende de suministros de materiales esenciales por parte de otros países, como por ejemplo China, que tiene el 98% de las exportaciones de minerales raras
minerales raros que son utilizados en los microchips y en las partículas para los implementos inteligentes. Pero ¿por qué mencionar esto ahora y qué tiene que ver con el tema que estamos analizando? Y es que en Medio Oriente, aparte de la ofensiva cruenta israelí en contra de los palestinos, que es sin duda alguna un genocidio a la luz del derecho internacional, apartísimo de eso, Medio Oriente es un espacio caliente desde el punto de vista del desarrollo de operaciones de guerra híbrida e encubierta, ¿no? Ahorita estoy revisando precisamente nuevos datos que emergen sobre el accidente iraní, el accidente en el que falleció el presidente iraní. Según ha publicado la agencia IRNA, que es la agencia de noticias de Irán, el jefe de gabinete del presidente, en una entrevista concedida a la televisión, indica nuevos elementos extraños sobre las circunstancias en las que se desarrolló este accidente. Él señala que cerca de la 1 de la tarde, en un clima bueno y despejado y sin ningún fenómeno meteorológico, el vuelo hacia Tabriz despegó. Pero después de 45 minutos de vuelo se observó una nube en forma de mancha cerca de una mina en un valle. El piloto del helicóptero que transportaba al presidente informó a los demás pilotos que subieran para alcanzar las nubes. Después de 30 segundos de continuar el vuelo por encima de las nubes, nuestro piloto se dio cuenta de que el helicóptero del presidente desapareció. Como el helicóptero no subía, inmediatamente nuestro piloto dio la vuelta y regresó. Le pregunté por qué regresaste. Dijo que el helicóptero del presidente no había subido, se decidió dar una vuelta para encontrarlos. Nosotros también en esta parte que estaba nublada no veíamos el suelo debajo de nosotros, no era posible regresar debajo de las nubes. Por mucho que intentamos establecer comunicación por radio no fue posible. 1 o 2 minutos después aterrizamos en la mina de cobre Songón y seguimos buscando. Intentamos llamar al ministro de Relaciones Exteriores y al jefe de seguridad, pero ninguno respondió. La tripulación de vuelo dijo que habían llamado al capitán Mostafavi, quien respondió y dijo que no estaba bien y que habían caído en un valle y no mencionó nada en particular. Luego llamé con el mismo teléfono y el representante del líder en la provincia, Mohamed Ali Al-Hashem, respondió. Le pregunté cómo estaba y dijo que no estaba bien y que tenía dolor y que habían caído entre los árboles. Pregunté por los demás acompañantes y dijo que no veía ninguno y que no había nadie cerca de él y que el bosque era denso. Los equipos de rescate se dirigieron de inmediato hacia la zona que habíamos estimado como el lugar del accidente. Más tarde, cuando pudimos encontrar el lugar del accidente, las condiciones de los cuerpos mostraban que el presidente y los demás acompañantes habían perdido la vida de inmediato, pero Al-Hashem perdió la vida después de unas horas. Entonces, bueno, son datos, son detalles que van emergiendo ahorita y como lo decía el profesor Vladimir, seguramente las investigaciones se estarán desarrollando, pero es mucho lo que nuestros países del sur global, nuestros países progresistas que se están enfrentando al imperio más cruento de la historia, tiene que aprender lamentablemente de estos dolorosos momentos, de estos dolorosos episodios, ¿no? Tenemos nosotros que acompañar al pueblo iraní, al gobierno iraní en este proceso, no solo en el duelo, sino también en las investigaciones para llegar a conocer a fondo la verdad de lo que ocurrió con este gran líder. Hay un dato muy importante que el profesor Vladimir acaba de mencionar también, y es el proceso de eliminación progresivo y selectivo que tiene más de 10 años desarrollando Israel en contra de científicos iraníes, en contra de líderes políticos iraníes, en contra de líderes militares
iraníes. Es un proceso científico, un proceso progresivo y selectivo a través de operaciones encubiertas. Y hay otro dato interesantísimo, y es que a inicios de mayo, el 10 de mayo, si no me equivoco, la Secretaría de Defensa, el SOSCOM, que es el Comando de Operaciones Especiales de Estados Unidos, en su 30 aniversario, hizo un seminario, ¿no? Y una conmemoración. Y en ese marco, el general que dirige el Comando de Operaciones Especiales estadounidense afirmó que ahorita estamos apreciando el renacimiento y el reimpulso de las operaciones especiales por parte de Estados Unidos, porque nunca desde la Guerra Fría habían tenido que imprimirle tanta energía al desarrollo de operaciones especiales en distintas partes del mundo, debido a la competencia geopolítica, debido al avance que han tenido, por ha y China para contrarrestar ese avance. Y también dijo que anualmente ha habido un incremento del 30% de operaciones especiales en distintas partes del mundo en los últimos 10 años. Entonces, este es el fenómeno que estamos enfrentando ahorita. Ellos mismos lo están diciendo, y lo necesitan también, porque ellos mismos han demostrado que ya no son la cima de la cadena alimenticia, por decirlo así, desde el punto de vista de las guerras militares convencionales. Entonces, bueno, ahorita vamos a rápidamente a identificar la estación, una pausa, y ya regresamos con más. Bien, estamos de vuelta aquí en Debates del Sur Global. Estábamos escuchando Mercedes Sosa con Solo le pido a Dios. Bueno, eso es lo que estamos trabajando aquí, el tema de la empatía y el no ser indiferentes al dolor de los pueblos en ninguna parte del mundo. Todo ese legado internacionalista que nos dejaron no solo nuestros próceres, que eran fundamentalmente internacionalistas, porque al ver hacia atrás nuestra historia podemos ver que Francisco de Miranda, Simón Bolívar, ninguno era indiferente a lo que pasaba en ninguna parte del mundo. O sea, nuestro ejército libertador libertó y conquistó la libertad para 6 países en este continente. Eso se llama no ser indiferente al dolor de otros pueblos, y por eso es que nosotros seguimos ese legado, el legado de nuestro libertador, el legado de nuestro comandante Chávez, y estamos aquí hoy con nuestro presidente Nicolás Maduro Moros haciendo patria, porque no somos indiferentes al dolor del pueblo palestino, no somos indiferentes al dolor de la República Democrática Saharaui, no somos indiferentes al dolor del pueblo haitiano, no somos indiferentes al dolor de nuestros hermanos del continente africano, que también están en una fuerte lucha por su independencia, una lucha en contra del colonialismo, por la defensa de sus recursos naturales. Bueno, Vladimir, estábamos justamente conversando porque es inevitable reflexionar sobre los recientes acontecimientos en Medio Oriente, ¿no? Y hay que ver cómo este acontecimiento, que es el fallecimiento del presidente iraní, nuestro querido Ebrahim Raisi, puede impactar, ¿no?, en los procesos que están en curso
en Medio Oriente. Estamos hablando de que en Medio Oriente hay un desarrollo, el desarrollo de un genocidio en progreso desde octubre del 2023, ¿no? Este genocidio en progreso, bueno, ya ha dejado como cifras públicas y reconocidas más de 40.000 palestinos. Alrededor de 40.000 palestinos, correcto. Recordemos también que hay siempre un margen de error significativo porque no es imposible contabilizar la totalidad teniendo en cuenta el nivel de destrucción al cual ha sido sometida la Franja de Gaza, pero además no es solo Gaza, señores, es también Cisjordania, es toda Palestina. Hay una ofensiva que están desarrollando en la parte de Cisjordania, en Jabalia. Jabalia estaba bajo ataque ayer. Eso es importante decirlo, Vladimir. ¿Por qué? Porque la estrategia del enemigo es hacer que centremos toda la atención sobre un punto para invisibilizar todo lo demás que el enemigo hace, ¿no? Entonces ellos quieren que nosotros estemos centrados ahí de lo que está pasando en Gaza, mientras ellos hacen barrida y mesa limpia en otras partes también. Y no es Gaza nada más, es Cisjordania, es también, bueno, todo el resto de Medio Oriente. Es un golpe de estado en el Congo, en donde estuvieron involucrados mercenarios israelíes. No se concretó, pero fue un intento de golpe de estado este fin de semana, auspiciado y financiado también por Israel, por el oro, por las riquezas y los recursos. Son muchas cosas, Vladimir. Me encantaría conocer tu opinión. Bueno, lo primero que tenemos que decir es lo siguiente: este cuento no es desde ahora. Este cuento viene desde hace 150 años atrás, cuando el señor Rothschild se empeñó en el tiempo en que se hacía énfasis en la construcción en Europa de diferentes estados. El impulso a la creación de un Estado de Israel, tal vez la idea inspirada por lo que fue el Israel bíblico, pero estamos hablando de que no es lo mismo el Israel bíblico que el Israel formado por un conjunto de judíos askenazis provenientes de Europa. Entonces, eso fue parte justamente del empeño justamente de los Rothschild, porque siempre hubo un empeño pecuniario, no es un imperio idealista, es un empeño pecuniario, y ese empeño pecuniario realmente es el que lleva a que con todo el lobby, dígase, toda la cantidad de dinero que le metió Rothschild, en este caso a Inglaterra, llevó a Lord Balfour en 1917 a hacer la famosa declaración que luego se relaciona con todo lo que fue años después, décadas después, con lo que fue la Declaración de Naciones Unidas, creando dos estados. Nosotros debemos acordarnos en los tiempos en 1916 de lo que fue el acuerdo Sykes-Picot, donde Francia e Inglaterra se repartían prácticamente todo el Medio Oriente. Y eso lo vinieron sabiendo los pueblos del Medio Oriente, porque después de caer el zar en Rusia, después de caer el imperio colonial ruso, los bolcheviques le entregaron copia de un documento que reflejaba justamente el acuerdo Sykes-Picot a diferentes pueblos árabes, y así fue como se enteraron ellos de cuáles eran las intenciones de dos de las potencias mundiales en ese momento, Inglaterra y Francia. Inglaterra prácticamente un imperio talasocrático en el mundo, y Francia un imperio colonial que se cogió prácticamente la mitad del África para ellos. Entonces, esa historia viene sucediéndose desde allá. Recordemos que han habido diferentes guerras allá en el Medio Oriente. Hubo
todo lo que fue los sucesos del Canal de Suez. Luego de eso hubo la guerra de los 6 días, luego la guerra del Yom Kippur, y de esas guerras queda una circunstancia muy particular. Uno, saber que Israel contó con el apoyo de Occidente para tener unas fuerzas armadas muy bien dotadas, pero también ellos desarrollaron justamente un mecanismo de obtener información que les permitió construir el reactor nuclear que está en Dimona y a partir de él construir las armas nucleares que tiene Israel, las cuales están hoy en día en un limbo, porque en ese limbo ellos no han acatado, no han declarado esas armas, sí, y encima de eso no han acatado todo lo que fue el tratado de no proliferación. Entonces, indiscutiblemente estamos hablando desde tiempos que uno ve la posición de Occidente. ¿Por qué? Porque existe, por cierto, menos conocido, y eso yo deseo comentarlo aquí. Hubo un científico, él murió hace pocos años, un científico social, que él tenía 3 nacionalidades, Daniela. Las 3 nacionalidades, inglés, estadounidense e israelí. Tenía 3 nacionalidades. Ese señor se llamó Bernard Lewis. Bernard Lewis es autor de un conjunto de obras y el origen y el objetivo de Bernard Lewis justamente fue demostrar que la forma como Occidente podía controlar el Medio Oriente era a través de los antagonismos de los diferentes grupos en diferentes regiones y utilizando el factor inclusive cultural y religioso. Y eso fue lo que hizo Occidente durante tanto tiempo, de mantener peleando diferentes naciones del Medio Oriente para ellos mantener la condición de arbitraje, concepto que por cierto viene desde tiempos de Jefferson, aquí en el Nuevo Mundo, cuando Jefferson dijo en 1798 que ellos se iban a convertir prácticamente en los árbitros, utilizó esa palabra, árbitros entre Europa y las naciones americanas que iban emergiendo. O sea, ese concepto de arbitraje, ese concepto de inmiscusión donde no te llaman, que tiene un objetivo y el objetivo se llama poder, realmente poder a nivel del mundo. ¿En manos de quién? En manos de una clase dominante que se ha propuesto como objetivo controlar el planeta y para ello ha buscado aliados de su misma calaña. Y eso es justamente lo que está pasando allí. La circunstancia hoy en día de Israel con Gaza, a veces para alguna persona que no conozca el tema de Gaza y el tema de lo que es el Estado palestino, podrá decir, bueno, sí, Israel es un país chiquito contra otro país chiquito. No, estamos hablando de una potencia armada con armas atómicas contra un pueblo literalmente indefenso, que ha intentado por diferentes medios hacer válida la resolución de Naciones Unidas de la concreción de un Estado que sea viable, que sea defendible y que en el que puedan vivir en paz. Esa es la relación, esa es la situación que tenemos ahí en el caso concreto del Oriente Medio, como alguien lo llamó en Europa alguna vez, Oriente Próximo, como lo llaman desde la península ibérica, o Asia Occidental, como realmente deberíamos llamarlo, definitivamente con respecto a todo lo que está sucediendo ahí en esa cuestión. Y en el medio está justamente la decadencia de las potencias occidentales que no tienen otro medio de intervenir que no sea la lógica de la guerra. Esa lógica de la guerra es la que ha llevado prácticamente a no buscar soluciones de conciliación. ¿Por qué? Porque en esa lógica de la guerra están grandes beneficios para todos aquellos países que producen armas, que no solamente son los Estados Unidos. Francia produce armas, Alemania, a pesar de la situación de guerra, ellos producen armas o componentes para esas armas. Estamos hablando
de imperio, de naciones que fueron imperios coloniales o que iniciaron guerras atroces, como fue el tiempo de la Unión Soviética, en el que Alemania invade arteramente a Europa y luego a la Unión Soviética, simple y llanamente porque querían el control de esos países, esas extensiones, para crear estados totalmente dependientes de la Alemania de Hitler. Entonces, esa historia es la que está inmersa en esa cuestión. Allí, definitivamente, lo que está pasando en el Medio Oriente no es una cuestión de unos días, viene de 150 años atrás, porque eso justamente la creación de ese Estado de Israel empezó poco a poco en esos 150 últimos años y no tiene nada que ver o tiene escasamente cosas que ver con el hecho bíblico, porque lo que está ahí es el puro y craso interés de dominio y el puro interés del capital que está detrás de toda esa cuestión. Sí, así es. Y bueno, realmente Israel es una construcción geopolítica de Occidente. Hay que estar muy, muy claros de eso. Y aquí hemos tenido también el honor de contar con excelentes expertos de esa área que nos han orientado en ese sentido, porque, bueno, para empezar, que hay que reflexionar sobre la pertinencia y la legitimidad de Israel como Estado, cuando la única resolución de las Naciones Unidas que Israel respeta es la de la creación del Estado de Israel. Eso está de resto fantástico. no respeta ninguna resolución de Naciones Unidas, entonces deberíamos también reflexionar, ¿no?, sobre el reconocimiento a Israel como un Estado. No solo la cuestión es sobre el reconocimiento de Palestina como Estado, no, la discusión tiene que ir hacia si Israel reúne con los méritos necesarios para seguir siendo considerado como un Estado de esta comunidad internacional, de este sistema internacional, del cual no reconoce él ninguna norma, ninguna ley, ni ninguna institución, ni ningún derecho de otro Estado. Entonces, por allí van también las discusiones y los debates que tenemos que dar a la luz de los recientes acontecimientos y a la luz de lo que significa de verdad esa entidad sionista, que es una construcción geopolítica de Occidente enclavada allí en Medio Oriente, ¿no?, en Asia Occidental. Vamos rápidamente a una pausa y enseguida volvemos con más acá en Debates del Sur Global. Conversando con el profesor Vladimir Adrianza, quien es doctor en Seguridad de la Nación y profesor del doctorado de Seguridad de la Nación de la UNEFA, ¿no?, y también de otros espacios académicos. El profesor Vladimir Adrianza también es experto en análisis geopolítico y por eso estamos aprovechando con él para analizar cuáles son los elementos geopolíticos más importantes que tenemos que tomar en cuenta a la luz de los recientes acontecimientos, especialmente en Medio Oriente, ¿no? Profesor, fíjese, ahora estamos ahorita situados en Medio Oriente. Estaba revisando unas informaciones de que desde la perspectiva del interés geopolítico estadounidense, no es prolongable por mucho tiempo más ese genocidio, ese proceso de exterminio que tiene abierto Israel en contra de los palestinos. De hecho, ya distintos medios occidentales han publicado que una profunda crítica hacia Netanyahu, porque parece no tener, número uno, visión de un final del conflicto, ¿no?, abierto, y número dos, una estrategia posguerra. Entonces, en cierto modo,
tanto líderes políticos israelíes como estadounidenses dicen, ajá, ¿cuál va a ser el status quo geopolíticamente hablando del día después de la guerra? ¿En qué va a terminar esto o esto no va a terminar jamás? Para Biden, en el marco de un proceso electoral, no es viable una escalada del conflicto en Medio Oriente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está jugando de una manera muy delicada el control de las variables geopolíticas en el mundo para no afectar el clima interno del país frente a la contienda electoral. Un ejemplo, o sea, Estados Unidos ahorita no tiene la fortaleza, por ejemplo, de una crisis petrolera mundial, del alza de los precios del petróleo, producto de un conflicto en Medio Oriente, por múltiples razones, pero dos principalmente. Uno, porque eso dispararía la inflación, el precio de los combustibles y la inflación interna, que andan lidiando con el tema de la inflación. Y número dos, porque Biden, precisamente para controlar el precio de los combustibles, ha vendido más del 50% de la reserva estratégica de petróleo de Estados Unidos. Entonces, una de las críticas que le hacen los republicanos a Biden es que ha puesto en una situación de vulnerabilidad extrema las reservas estratégicas de petróleo de Estados Unidos en un momento en el que existe una crisis y un potencial conflicto de gran nivel en Medio Oriente. Y eso es algo que no le están perdonando a Biden. Por otro lado, bueno, hemos visto todo lo que ha desatado las protestas a favor de Palestina, de los estudiantes en los campus universitarios en Estados Unidos, ¿no? Todo el rechazo y la indignación que ha generado a todo nivel esta operación militar excesiva y desproporcionada en contra de Palestina. Esto tampoco ayuda electoralmente a Estados Unidos ni a su realidad, ni a su sociedad. O sea, su realidad interna, ¿no? Me gustaría preguntarle, ¿qué cree usted que va a pasar con Netanyahu y con este régimen genocida que ha venido conduciendo Israel en estos últimos meses? O sea, con toda esta operación desproporcional y en general con las relaciones de Israel con Estados Unidos en un corto y mediano plazo. ¿Cuál sería la estrategia de Estados Unidos para recomponer un poco todo esto que está perdiendo producto de las acciones desproporcionadas de Israel? Bueno, querida profesora, querida amiga, doctora Daniela, lo primero que hay que decir es lo siguiente. Evidentemente, si algo ha caracterizado la política exterior de los Estados Unidos durante mucho tiempo es el concepto del realismo político. Y ese concepto del realismo político los lleva a ellos a deshacerse de personajes incómodos en su historia. Acordemos de Saddam Hussein. Saddam Hussein fue un esquirol en el Medio Oriente. Saddam Hussein fue utilizado por Estados Unidos y sus acólitos para crear discordia en el Medio Oriente. Fue utilizado contra Irán, justamente donde tuvo una guerra de 8 años, justamente para debilitar la revolución iraní del Ayatollah Khomeini. Entonces, evidentemente, ¿y qué le pasó a Saddam Hussein? Murió ahorcado, en pocas palabras. ¿Y quién impulsó el juicio y el ahorcamiento de eso? Los Estados Unidos. ¿Después de qué? En la guerra de Irak. ¿En cuándo fue eso? En 2003. Definitivamente fue así. Y si nosotros vemos el caso de Noriega en Panamá, el caso de Noriega en Panamá es otro. ¿Qué pasó con Noriega? ¿Qué era Noriega? El individuo que sustituyó a Torrijos. ¿Y Torrijos quién representaba? Representaba justamente lo que podríamos llamar las banderas de Sudamérica, las banderas de lo que podía llamarse, lo que defiende hoy Bolívar. En pocas palabras, lo que defendió toda la vida Bolívar. Entonces, ¿qué pasó con eso?
matan a Torrijos en un accidente sumamente extraño, de paso, de helicóptero, si mal no me acuerdo. Y Noriega asume. ¿En qué dejan que haga Noriega? Lo dejan que se convierta en el individuo que manejaba el tráfico de drogas desde Panamá y que produjo una acumulación de capital muy grande en esa zona y por supuesto en favor de los Estados Unidos. ¿Qué pasó después? Se da la invasión de Panamá en tiempos de Bush, agarran a Noriega, no lo matan, pero prácticamente lo anularon para toda la vida. Entonces, cuando uno agarra, para agarrar esos dos, hay otros más elementos históricos. ¿Qué es lo que le queda a Netanyahu? Ser el chivo expiatorio de todo lo que está pasando ahí, porque el momento que su propio ministro de la Defensa le dice, esto tú no tienes una estrategia de salida, cuando él debería ser uno de los que dice, por supuesto, el jefe del ejército, aquí debería tener una estrategia de salida, y se lo está poniendo a Netanyahu. ¿Qué le está diciendo? Estás bailando, diríamos aquí en criollo, en un tucero. Estás bailando en falso. Y definitivamente es lo que más tarde o más temprano va a suceder. Y de allí algo que yo lo conecto con la decisión de la CPI, la Corte Penal Internacional, que es el hecho de tirarle un auto de detención a Netanyahu junto a 3 personajes del Hamas, dentro de los cuales entre los delitos está justamente lo que todavía los Estados Unidos y particularmente Biden no califican como genocidio, pero evidentemente que había un genocidio, porque tú hablabas anteriormente de las 40.000 personas muertas, 35.000, 40.000, las que sean, pero es que estamos hablando de 120.000 o 125.000 desplazados, y estamos hablando de millones de desplazados, de 2.5, o sea, de 1.5 millones de desplazados desde el norte hasta el Pero sur. fíjate que yo me refiero a los 125.000 desplazados en áreas puntuales. Estamos hablando que todos son desplazados. Si sumamos, 2 desde el 7 desplazados. de octubre, estamos hablando de que en la Franja de Gaza vivían más de 2.5 millones de personas. Claro. Y desde el inicio de la operación están mandando a desplazar y a sacar a los palestinos de toda la Franja de Gaza. No, y no solamente es eso. ¿Y por qué? También hay que entender el por qué. Porque hay dentro de esas ambiciones del Estado de Israel que se han visto en los últimos tiempos, se sabe que en la cuenca del Levante, entre 7 o 8 países que van hasta Chipre, hay grandísimos reservorios de gas. Y una de las cosas por las que no les interesa la consolidación de un Estado palestino es justamente porque un Estado palestino tiene forzosamente que echar mano de sus recursos naturales, y esos recursos naturales le daría el dinero al Estado palestino para formar justamente las instituciones de un Estado y para beneficiar a su pueblo. Sí, ahí, profesor, claro que sí, es eso y mucho más. También es que, recordemos, Israel no está conforme con esa porción de territorio. Israel quiere construir el gran Israel, que va desde el Éufrates hasta el Nilo. El Gran Sion, como lo decían en la... Hasta el Nilo. Eso está en el Knesset israelí, el mapa del gran Israel. O sea, el que crea que Israel tiene una ambición tan pobre, es decir, desde el punto de vista del número de kilómetros cuadrados, como esa cantidad de kilómetros cuadrados que es inferior al tamaño del estado de Aragua, es ingenuo. Más que ingenuo. Es más que ingenuo, ¿no? O sea, es sospechoso. Ellos están ambicionando un estado, porque además ellos no tienen constitución nacional, porque no tienen un territorio definido, porque no, dentro de su concepción no tienen fronteras firmes que declarar. Ya eso dice con claridad cuál es el horizonte territorial del Estado de Israel, hasta que ellos no logren construir el gran Israel. Pero es que ahora, para puntualizar algo sobre un hecho reciente que usted acaba de mencionar, profesor.
¿A quiénes vamos a recordarle a nuestra audiencia? ¿A quiénes dicta autodetención la Corte Penal Internacional? Repítamelo. A Netanyahu y a 3 militantes de Hamas. Ok, punto. ¿Y el ministro de la Defensa de Israel se les olvidó? Pero es que... esa joyita. Pero tú sabes qué es lo que pasa. Aquí es cuando se le ven las costuras a la Corte Penal Internacional, y que la Corte Penal Internacional es un instrumento de Estados Unidos y de los occidentales, sobre todo de Reino Unido, porque esta es la estrategia de Reino Unido. ¿Cuál es la estrategia de Reino Unido? El ministro de la Defensa, que es el que el fin de semana pasado le da el ultimátum a Netanyahu y le dice, mira, si el 8 de junio tú no tienes una opción posguerra aprobada, aquí se acaba la coalición que te mantiene a ti en el gobierno. El ministro de la Defensa es de otro partido político. Y ese ministro de la Defensa ya tú vas a ver que va a terminar siendo el próximo primer ministro de Israel. Pero entonces son las contradicciones, ¿no? Porque como este señor, que además es el operativo que ha liderado el asesinato de palestinos en el terreno, no va a estar en los autos de detención. ¿Por qué? Porque él es el que ha negociado con los occidentales el status quo posguerra ahí en Gaza, y es él el que le hizo el ultimátum a Netanyahu. Ahora, ¿por qué jamás? Porque jamás, si jamás no ha desarrollado una operación de exterminio, ni de genocidio, ni de asesinato masivo de civiles, todas las acciones de Hamas han sido militarmente defensivas. ¿Por qué jamás? Porque la idea y la estrategia que tienen los occidentales para ese status quo posguerra es eliminar por completo a Hamas de la Franja de Gaza, eliminar y poner allí una autoridad civil que ellos puedan controlar. No sé en qué va a terminar todo esto, pero eso no lo estoy inventando yo, profesor. Eso está en un artículo del Washington Post, publicado esta semana. ¿Qué pasó? Porque yo no leo cartas, ni tampoco leo ¿cómo se llama? No leo la bola de cristal. Hay un artículo, yo ahorita voy a compartir el nombre con nuestra audiencia, del Washington Post, en donde los funcionarios israelíes y los patriotas cooperantes del Mossad dicen que sencillamente hay que pasar la página de la guerra en Gaza. ¿Por qué? Porque el asunto ya se está yendo de las manos. Mire, Egipto, profesor, que es uno de los 3 países que recibe más financiamiento militar de Estados Unidos en el mundo, para que se mantenga, usted sabe, aliado ahí de Israel, para que no... Egipto anunció la semana pasada que se va a unir a la denuncia en contra de Israel en la Corte Internacional de Justicia que está impulsando Sudáfrica. Eso es un punto de quiebre. Estados Unidos dijo, yo no puedo perder a Egipto. Si yo pierdo a Egipto y pierdo el canal de Suez, no hay Israel que valga. No hay Israel que valga. Aquí hay que parar este conflicto ya, porque el movimiento palestino ha tomado una fuerza enorme. Y la semana pasada también, profe, para terminar, hubo una cumbre global en contra del apartheid en Palestina, que fue liderada también por Sudáfrica, en donde ya se están conversando acciones concretas en contra del Estado de Israel. Entonces, esto no le conviene a Israel, esto no le conviene a Estados Unidos, esto no le conviene a Gran Bretaña o al Reino Unido, ¿no? Ya se les está yendo de las manos el asunto, y por eso usan a la Corte Penal Internacional para presionar a Netanyahu, y como usted lo dijo muy bien, profesor, para hacer que Netanyahu sea el chivo expiatorio,
¿no? Que además le lave la cara un poquito al sistema internacional, a estas instituciones hipócritas de Occidente, ¿no? Del sistema occidental. No Adelante. sé si tenemos tiempo. Sí, adelante, profesor. Ok. Entonces, bueno, veo que somos dos personas emocionados en intentar poner en manos de nuestra audiencia la mayor cantidad de información posible que venimos amasando desde hace mucho tiempo. Entonces, pero tú acabas de decir algo sumamente importante. El Estado, estos días, yo veo una foto en la que está Netanyahu detrás de toda la cúpula militar, delante de toda la cúpula militar de Israel. Qué casualidad que los que han desarrollado ese genocidio justamente son ahora los incriminadores de un hombre que quieren prácticamente colocar, y no es que no se lo merezca, como chivo expiatorio. Pero no solamente el tema. Sí, no es que no se lo merezca, yo creo que se lo merece. Se lo merecen todos. Claro, se lo merecen todos, a eso es lo que yo voy. Vagabundo. ¿Por qué? Porque si algo ha salido a reducir en los días recientes, ya no me voy a referir al contexto histórico, porque ya algo de eso hicimos antes, es el hecho de que la operación de Hamás empezó con esa operación desde hace 3 años y enteró a Raimundo y a todo el mundo. Esa operación se hizo de cara al conocimiento del Estado de Israel, porque si no, ¿con qué iban a sacar la cantidad de tierra que sacaron de los túneles que allí hubo? Entonces se hizo justamente con la idea de buscar, de presionar una salida negociada a todo este rollo que viene pasando, y los israelíes dejaron que eso sucediera, propiciaron justamente la investigación, la acción, y además de eso encubrieron un conjunto de operaciones que ahora se está viendo que fueron hechas justamente por el ejército israelí para inculpar a Hamas. Entonces, ¿es incómodo Hamas? Sí lo es, porque indiscutiblemente Hamas se ha constituido una fuerza no manejable por Occidente. Ese es el punto focal. Y cuando decimos Occidente, ¿quién es Occidente? Es Inglaterra, los Estados Unidos, Francia, Alemania y eventualmente otros por ahí. Pero indiscutiblemente, ¿por qué? Porque indiscutiblemente a ellos les hace Occidente requiere, a juro, del dominio de toda región en el planeta que posea un elemento o elementos fundamentales para lo que es ellos mantener justamente su aparato industrial, tanto en lo militar como en lo civil. ¿Qué tiene el Medio Oriente? Tiene gas y tiene petróleo. Definitivamente es así. ¿Y por qué atacan inclusive a Rusia hoy en día? Porque por el mismo motivo que lo hizo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, porque requerían de los recursos naturales que tiene Rusia. Rusia acaba de anunciar hace un par de semanas, salió una noticia, que ellos acaban de descubrir en el borde norte de Rusia, de cara ya al Ártico, una reserva de petróleo que supera la reserva de petróleo de Venezuela. Pero es que definitivamente eso es parte del asunto. Occidente son los países de más consumo de petróleo. Europa en general lleva 14 millones de barriles diarios, solamente por hablar de petróleo, sin hablar de todo lo que es la parte del gas. Y en Estados Unidos sigue siendo el país que más consume petróleo. Entonces, la vida de esos países depende del sobreconsumo de esos recursos naturales, y de paso, con los que no cuentan, por los cuales ellos no hacen otra cosa que aplicar aquella máxima romana de divide y reinarás. Bueno, entonces, esa ese máxima, detalle divide y es muy vencerás. importante. Así es, profesor, esa es la clave, divide y vencerás. Por eso ahorita el récord también de el gran desafío que tienen nuestros pueblos, sobre todo el pueblo palestino, es que se una en una gran organización de liberación palestina, que no siga fragmentado. ¿Por qué? Porque mientras los sionistas los fragmenten o logren generar
rumores y cizañas, es muy difícil que se pueda conquistar, ¿no? Ese gran sueño del Estado palestino. No, y no solamente eso, hay que tomar en cuenta que desde viejos dichos como en la unidad, en la unión está la fuerza. Y en palabras del presidente Chávez, unidad, lucha, batalla y victoria, es justamente está el éxito de los pueblos en contra de quienes quieren ejercer un poder omnímodo alrededor del mundo, que Fíjese. Es simplemente eso que llamamos imperialismo, que es la mayor definición de intento de poder y de subordinación que hacen esos países desarrollados en contra del resto de los pueblos del mundo, aprovechando su capacidad tecnológica, sus capacidades militares y sus capacidades de difusión cultural. Porque esos son los hechos fundamentales, esos son los hechos relevantes allí. Eso nos indica que ellos van a seguir en ese plan. Eso es parte justamente del asunto. Eso es parte por el hecho, eso es parte de por lo que ellos han querido debilitar a Rusia, porque Rusia sigue siendo el país que conceptualmente, o sea, que desde el punto de vista de su intelecto, más entiende lo que es el juego occidente, pero solamente eso, tiene los recursos con que detenerlo, porque de paso ha vivido ya varias veces en tiempos de Hitler, en tiempos de la Guerra Fría, y ahora justamente todos los embates de Occidente para desestabilizar a su país y para llevarlos para controlarlos en diferentes formas. Por supuesto, el Medio Oriente lleva esa historia. El Medio Oriente lleva, desafortunadamente, una pérdida inmensa de vidas en todos los aspectos, y eso justamente es lo que hay que entender en esta situación, y de ahí la importancia de lo que tú decías de la unidad. La unidad es fundamental, y es justamente contra eso, y eso es justamente lo que tiene en la mente mucha gente ahorita en el momento de lo que son las exequias del presidente Raisi. ¿Por qué? Y de allí lo que ellos, de allí la importancia de que se esclarezcan todos estos hechos para ver realmente qué es lo que ha pasado en este accidente, que de paso viene a convenir demasiado a Occidente. Excelente, profesor. Sí, vamos rápidamente a una pausa y enseguida continuamos con más en Debates del Sur Global. Estamos de vuelta aquí en Debates del Sur Global. Lamentablemente ya estamos llegando al final de nuestro programa. Estamos ya en el último segmento, un programa que ha sido bastante interesante, repasando los últimos acontecimientos en Medio Oriente y su importancia geopolítica, con el profesor Vladimir Adrianza, quien es doctor en Seguridad de la Nación. Bueno, profesor, estábamos conversando precisamente de cuáles son las expectativas que existen en torno a Netanyahu, esta decisión de la Corte Penal Internacional de arrestarlo por los delitos, los crímenes de lesa humanidad, pero no solo a él, sino también líderes políticos del Hamas, que además es bastante conveniente para Occidente en un momento cuando Hamas ha capitalizado una defensa histórica ni una resistencia histórica. Pero es que además, usted sabe, yo mencionaba en el segmento anterior de un artículo de Washington Post que fue publicado la semana pasada, en donde se revela con claridad cuál es la estrategia de Estados Unidos para Medio Oriente y cómo funcionarios estadounidenses han presionado tanto a distintos actores internacionales para lograr la salida de Netanyahu del poder,
pero adicionalmente el cese de las hostilidades y la implementación de una estrategia geopolítica posguerra allí en Medio Oriente. El artículo se llama "Los funcionarios estadounidenses ven un fracaso estratégico en la invasión de Rafah en Israel", y ese artículo es construido con base al relato al relato de más de media docena de funcionarios diplomáticos, de inteligencia y militares actuales y anteriores de Estados Unidos e Israel, los cuales rindieron declaración en condición de anonimato para discutir la delicada relación y el futuro tenso entre lo que viene siendo la guerra en Gaza, liderada por Netanyahu, y los objetivos estratégicos y geopolíticos de Estados Unidos para la región. Una de las conclusiones a la que estos funcionarios de inteligencia y diplomático llegan es que no es posible derrotar a Hamás. Eso es importantísimo, ¿no? Ellos lo dicen, o sea, realmente los funcionarios de inteligencia de Estados Unidos dudan que Hamás pueda ser totalmente derrotado. Israel probablemente enfrentaría una resistencia infinita por parte de Hamás en las décadas por venir, y los militares seguirían tratando de neutralizar a Hamás en el territorio y en la infraestructura, pero siempre van a ir emergiendo nuevos insurgentes. Entonces esto confirma en principio que el pueblo palestino, y en este caso Hamás, ha derrotado a Israel, y no es posible para el ejército más poderoso del mundo, apoyado por el otro ejército más poderoso del mundo, derrotar a un pueblo que se resiste incansablemente a morir, que se resiste incansablemente a abandonar su territorio, que se resiste de forma incansable a olvidar su historia. Esto es una guerra y una batalla perdida e interminable, así lo dicen los mismos funcionarios estadounidenses. Ojo, palabras más, palabras menos. Pero también dicen que creo que en algunas maneras estamos lidiando con la teoría de la victoria. O sea, ¿qué realmente es ganar para nosotros? O cómo nosotros, funcionarios estadounidenses, podemos obtener una victoria de esto, que además ha sido profundamente escalabroso, ¿no? Entonces los funcionarios estadounidenses dicen, bueno, la única forma como nosotros podemos obtener una victoria de esto es eliminando por completo a Hamás del panorama político de la Franja de Gaza y tratando de que Estados Unidos e Israel pongan un gobierno títere civil allí, pero que sea un gobierno títere o colaboracionista. Esto no lo vuelvo y repito, no lo digo yo, es el plan que revelan estos funcionarios de inteligencia y diplomáticos en este artículo del Washington Post. Es lo que ellos mismos han analizado y es la ruta que han trazado. Entonces, para que esto se dé, ahí es cuando la CPI juega un papel fundamental, porque la CPI anula a Netanyahu, que es el que se resiste en detener la ofensiva militar, y es el que desde la perspectiva de ellos, ¿no?, carece de estrategia posguerra, pero además anulas con la CPI a Hamás, ¿ves? Lo anulas. Entonces eso ellos van a presionar para que haya una transición política en Gaza que dé como resultado un gobierno, lo que ellos llaman un gobierno civil de palestinos, pero que no tenga ese ímpetu y esa capacidad de Hamás de liderar un movimiento. ¿Por qué? Porque se ven derrotados por Hamás. Entonces, este artículo, de verdad, yo les digo, interesantísimo, porque al final te das cuenta
que la CPI, que está haciendo un gran esfuerzo, profesor, por legitimarse, entre comillas, por rescatar la moral. Por ahí vimos al Karim Khan, al fiscal de la CPI, dando unas declaraciones en donde decía que él está haciendo eso porque ellos no pueden tener parcialidades y porque la ley internacional están rescatando el verdadero significado de los juicios de Nuremberg, porque la CPI es la heredera de Nuremberg, y todo ese discurso poético que se lanza, y en donde también, para hacerlo creíble, dice que varios líderes occidentales lo han presionado y le han dicho que la CPI fue inventada solo para África y para matones como Putin. Bueno, no dudo que se lo hayan dicho, pero realmente no está haciendo el señor Khan ese trabajo porque la CPI es para todo el mundo, no. Para matones como Netanyahu, que ya no le sirven al imperio estadounidense, es la CPI, porque además te digo, tienen que legitimar la orden de captura que le hicieron a Putin a los 3 días de haber iniciado la operación militar especial. Entonces, Netanyahu por Putin. ¿Usted cree, profesor, que hay allí alguna comparación? ¿Y usted cree que esta acción puede legitimar en alguna medida la credibilidad desgastada de la Corte Penal Internacional? ¿Qué usted me dice de no, eso? eso es parte de la crisis occidental. Y todo eso que has puesto sobre el tapete, tomando como base el artículo del Washington Post, nos lleva a algo que se escribió hace 2500 años, Daniela, que es el arte de la guerra, de Sun Tzu. El arte de la guerra es una de las cosas que dice, cuando enfrentes a un enemigo, déjale al menos una salida, porque si no se volverá contra ti con tal fuerza que habiendo ganado la batalla te derrotará en la guerra. En pocas palabras. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser, y ahí volvemos a una máxima que es conocida mucho: la guerra es la política por otros medios. Pero también hay un aforismo al revés, que es la política es la guerra por otros medios. Ellos tratan de volver al marco político debilitando justamente ¿a quién? Debilitando a Hamas. Lo han debilitado militarmente según lo que potencialmente pudiera ser, pero ahora quieren debilitar al pueblo políticamente. ¿Por qué? Porque esta guerra empezó hace 70 años y con todas las amenazas, con todo el bombardeo, con todo la eliminación sistemática de tanta gente, ellos no han podido realmente aplacar los intentos del pueblo palestino de conformar un Estado. Entonces, toda esa, no solamente esa amenaza, sino ese genocidio continuado, porque para mí no es una cuestión de que en estos días hubo genocidio y antes no hubo. Y la matanza, por ejemplo, que yo me acuerde, ¿qué te digo? En los últimos 50 años, yo todas las semanas escucho, hay 1 o 2 o 3 muertos entre los palestinos. Desde los tiempos de Yasser Arafat para acá, definitivamente todas las semanas hay varios muertos. Entonces, si nosotros sumamos esa cantidad de muertos que ha habido durante toda la historia, es muchísimo más que lo que estamos contabilizando en estos días. Pero ¿qué sucede? Eso le coloca a Occidente en una situación sumamente grave, que es la de infringir lo que ellos se ufanan en decir que defienden. ¿Sabes qué? Los derechos humanos. ¿Por qué? Ahí es donde donde tienen el miedo de la derrota estratégica. Y esa derrota estratégica, ¿por qué? Porque simplemente le quitan las caras a Occidente, o es que la invisibilización que han hecho en estos últimos tiempos de toda la barbarie que hicieron en Afganistán, o es que el hecho de que esté Julian Assange preso todavía en Inglaterra, en el cual le han dado estos días la posibilidad de recusar la decisión para darle, como quien me dice, más
más prisión en vida sin ningún tipo de salida. ¿Por qué? Simplemente porque mostró las barbaridades que el ejército de los Estados Unidos hizo en el Medio Oriente en diferentes formas, inclusive matando a sus propios corresponsales. ¿O es que nos hemos olvidado de Guantánamo? Definitivamente no podemos olvidar que todavía hay gente que no se le ha hecho un juicio, que no se le ha comprobado su participación en los hechos de las Torres Gemelas, que fue justamente por el motivo en el que los metieron ahí, pero siguen presos. ¿Ah? Entonces, esa justamente es la derrota estratégica de Occidente. La derrota estratégica es que se le caen las caretas, y esas caretas justamente debilita el control que ellos quieren ejercer a nivel mundial. Porque si esto lo hace un pueblo con 2 millones de habitantes, ¿ah? Porque ¿de dónde han salido los militantes de Hamas? Si no es de la Franja de Gaza. A lo mejor algunos palestinos y alguna otra persona que se haya incorporado a esas filas en el Medio Oriente. Son 2 millones de habitantes contra todo Occidente, porque detrás de Israel está todo Occidente. Entonces, ¿dónde está la derrota estratégica de Occidente? En convencer a esos pueblos justamente que ellos son los grandes defensores de los derechos humanos, que ellos son los grandes defensores de un orden justo internacional, porque es que no lo pueden defender. Y además no lo pueden defender con errores tan graves como el que acaba de cometer Joe Biden en estos días, de decir que ahí no ha habido genocidio. Claro que es genocidio, y justamente por eso les duele lo que he dicho para lavarse la cara, y estoy de acuerdo contigo, la CPI. La Corte Penal Internacional, lo que se quiere es lavar la cara para no lucir como convidado de piedra en toda esta cuestión y buscar una salida que beneficie a Occidente. ¿Y beneficio por qué? Porque el objetivo de Occidente sigue siendo el control omnímodo de los recursos naturales, si no es por la vía de todas estas tramas que han inventado, es por la vía de la guerra. Y allá es donde no quieren llegar. ¿Por qué? Porque ya se enfrentaron. Occidente, en términos históricos, se ha enfrentado 3 veces a lo que no es Occidente, para decirlo así. Lo primero, cuando fallaron con Rusia, con la Unión Soviética, en tiempos de la Unión Soviética. Segundo, la Guerra Fría sí la ganaron, pero la Guerra Fría le permitió a Rusia recomponer su situación interna para poderlos enfrentar ahora cuando le inventaron esta guerra en Ucrania. Y entonces, ¿y qué ha pasado? Y están perdiendo la guerra. Occidente está perdiendo la guerra en Ucrania. Indiscutiblemente la está perdiendo. Y la está perdiendo al punto de que han demostrado no solamente es la superioridad con que ha construido armamento Rusia, que de paso es un país que gasta menos del el 8% de lo que gasta los Estados Unidos en gasto de defensa. Eso hay que tomarlo en cuenta. Pero no solamente es eso, con todo ese cuento del gasto de defensa, ellos pierden a Afganistán, le metieron 2.1 billones de dólares, o sea, millones y millones de dólares a Afganistán, y perdieron la guerra. Entonces, a eso es lo que se están enfrentando en Gaza. En Gaza, ¿por qué? Porque este es un conflicto que se puede extender mucho más allá. Y si yo espero, vamos a ver qué sucede con esto que acaba de pasar en Irán. Definitivamente hay muchas dudas que lo que ha pasado haya sido realmente un accidente. Con eso que 3 helicópteros salen y uno cae, y el que cae es el que lleva al presidente y al ministro de Relaciones Exteriores, que son los 2 principales promotores y responsables de lo que es la defensa del pueblo de Gaza. Eso todo está totalmente relacionado, y eso es justamente lo que nos dará para varios programas y muchos más, y escribir cualquier cantidad de artículos para poder encarar de fondo esta situación. Bueno, profesor, así es. Cosas veredes, decía el Quijote a Sancho. Y bueno, por eso es que nosotros tenemos que estar muy atentos de lo que está pasando, ¿no? Porque al final esos mismos tanques pensantes que ponen sobre la mesa
de esos imperios, las alternativas y las estrategias para subvertir la soberanía de los pueblos, están trabajando para tratar de afectar nuestro país, de atentar contra nuestra integridad territorial, nuestra soberanía. Al final son los mismos intereses neoliberales del capital, y las mismas tecnologías. Por eso es que tenemos que estar tan atentos de lo que le pasa a todos los pueblos del mundo, porque esa es nuestra misma lucha por la independencia, nuestra misma lucha por la soberanía. Sin duda alguna que estamos muy expectantes de lo que serán estos próximos días en Asia Occidental, ¿no? No solo porque somos profundamente sensibles de la causa palestina, que es la causa de la humanidad y es nuestra causa, sino también porque esa coalición inexpugnable, indivisible entre el sionismo israelí y el imperialismo estadounidense, que es una conexión maligna, también tiene sus operaciones en nuestra región y tiene sus tentáculos muy bien formados y establecidos para obtener los recursos en nuestra región. Lo decía el presidente Nicolás Maduro en estos días. Nosotros estamos enfrentando hoy más que nunca la presencia del sionismo, el nivel de penetración del sionismo en nuestras repúblicas latinoamericanas y caribeñas. Y por eso es que tenemos que estar cada día más atentos, ¿no?, de todo esto que están pasando. Así, esa misma CPI que hoy, como usted lo decía, profesor, intenta lavar la cara al decadente sistema internacional occidental, ¿no?, a la hegemonía estadounidense, a los planes, sobre todo, del imperialismo atlántico, ¿no?, del imperialismo británico, del atlantismo. Esa misma CPI también intenta chantajear y perseguir y presionar a nuestro país y a nuestro presidente de la República de forma totalmente infundada. No se nos ha olvidado eso, ¿no? Y no se nos ha olvidado quiénes son. No van a poder ocultarlo con esas palabras casi conmovedoras de cocodrilo que decía el fiscal Karim Khan por ahí esta mañana, ¿no? Entonces, bueno, profesor, lamentablemente ya hemos llegado al final de este programa el día de hoy, pero bueno, usted tendrá que venir varias veces para acá. Seguiremos encontrándonos aquí en Debates del Sur Global y llegando a todas y todos ustedes para llevarle más del análisis geopolítico internacional. Gracias, profesor. Gracias a ti, Daniela, gracias a la emisora, gracias a todo el equipo y definitivamente gracias a todo el público por escucharnos en estas 2 horas de programa que hemos hecho. Esperemos que tengamos otras oportunidades para seguir tratando todos estos temas. Bueno, hasta luego.